y te joranei, jeja amata, te baja, movananga, orunga o te consulta indígena o te artículos, joea juruma toru joea juruma maja o te ley pasco. Ahora comienza el programa de información sobre la consulta indígena de los artículos 13 y 14 de la Ley Pascua. Nosotros apoyamos la consulta de los artículos 13 y 14. Arohanui korua tatoa te huai, maururua tu korua e hokorua mayeni te mhandei ku angarina. Mupiriak o tatou e mwananga orungai ngati ara aera hoe ahuruma toru e hoe ahuruma maha orungai te ui e ui mayena irungi tatou kainga. Hangat ko au mo maururu kia tuhi ira huke i angarina i mahia mai to ona kona nei mo amu tatou e kia Jimena Trengove. Koia i tahia e korua kui koia ia e ho korua te koa mai ni te mhanei mo no tatu mo vananga orungi ui nui yena. Bueno, buenas tardes a todos los televidentes que hoy día nos acompañan para este siguiente programa para la continuidad sobre el tema de la consulta indígena respecto de los artículos 13 y 14 de la Ley Pascua, y quiero agradecer aquí a Tuhi Irajuque, quien nos tiene en este hermoso lugar, que nos tienes invitada a mí y a Jimena Trengove también, una gran mujer que nosotros todos conocemos acá y quien nos acompaña en esta conversación. Así que antes de empezar tenemos una grata sorpresa, que es justamente un pequeño video de una persona que todos nosotros sabemos que ha sido una de las grandes abanderadas de este tema. Yorana Korua, un saludo cariñoso a las mujeres que están hoy día en el programa de la consulta indígena en el canal Matao Terapanui. Un abrazo afectuoso para Tujiira, para la Jimena, para Chiu también por todo el trabajo, ¿cierto?, que han hecho estas tremendas mujeres para respaldar y conseguir que finalmente la modificación de los artículos 13 y 14 de la Ley Pascua se puedan efectuar mediante una consulta indígena que sea participativa en la comunidad. Bueno, muy emocionante ver el video de la Tiare, que todos la recordamos y esperamos que ella esté allá en España, justamente profundizando un poco sus estudios respecto, además de todos estos temas, que yo sé que de alguna u otra forma va a aportar mucho a su regreso acá en el territorio, así que yo espero que ella pueda volver prontamente. Y bueno, yo recuerdo que ella ha sido una de las grandes abanderadas, como lo dije recién, respecto de este tema de la modificación o posible derogación de los artículos 13 y 14, y cuando uno recuerda un poco esa génesis, esa historia, esa línea de tiempo, yo ahí también te quiero relevar, Jime, porque efectivamente todo esto, y creo que hoy día de repente hay algunas interpretaciones equivocadas respecto de la iniciativa en sí, porque esto no viene de una iniciativa que muchas veces se dice que viene desde el Estado, que viene desde el gobierno. No, para nada, por lo menos lo que yo he visto, que esto ha sido una iniciativa solicitada, una petición que viene desde las mujeres autoconvocadas, desde organizaciones civiles como la tuya, por ejemplo, Jimena, y eso justamente, y además de todas las firmas de las mujeres, además, que yo he visto esta lista de firmas que se presentó incluso a las autoridades locales en ese tiempo, que era la Comisión de Desarrollo, frente a la gobernadora de ese minuto también. O sea, estamos hablando aquí, yo creo, de un proceso que lleva más de 10 años. O sea, esto no es una iniciativa de ahora, pero es una iniciativa, una demanda constante que lleva bastante tiempo. Bueno, después de mucho andar, y desde mi perspectiva, hoy en día nos encontramos en un momento histórico para nuestro pueblo, porque tenemos la oportunidad de poder modificar 2 artículos que van en contra del bienestar de nuestras familias en la isla. Tenemos la oportunidad de poder modificar 2 artículos que impiden que muchas mujeres, niños y niñas que han sufrido de esta terrible experiencia de haber sido abusados sexualmente puedan superar este daño y puedan rehacer sus vidas lo mejor posible. Y tenemos también la oportunidad hoy en día, a través de la consulta, de poder perfeccionar nuestra querida Ley Pascua, ley que nos ha permitido desarrollarnos y nos ha permitido también hacer justicia en tantos aspectos para nosotros como pueblo, pero que lamentablemente tiene estos 2 artículos que nos afectan directamente en el desarrollo de nuestra sociedad, en el bienestar y la salud mental de nuestras familias, de nuestros niños, de nuestras niñas y de nuestras mujeres.
Bueno, también estoy feliz de escuchar el mensaje de Tiare. Ella es una mujer que ha luchado por los derechos y igualdades también, porque este no es un tema solamente de derechos, sino que de deberes. Y recalco lo que tú dices porque nosotros como organización civil estuvimos muy pendientes, hemos trabajado en el tema principalmente desde la salud mental, ¿ya? Y una de las cosas que a nosotros nos han motivado en participar abiertamente en lo que significa esta consulta indígena del 13 y 14 de la Ley Pascua, para mí es la evidencia. La evidencia para mí tiene un valor que no se puede apreciar a lo mejor a simple vista, sino que la evidencia es donde tú ves el sufrimiento, el daño. Entonces ya no lo miras desde mi vereda, como a lo mejor una persona que pueda ayudar a reparar, sino que te pones en esa vereda donde está la persona sufriendo con una huella indeleble, que indeleble significa que no se puede borrar. Sí, ¿ya? No se puede borrar. Entonces estamos en esa vereda y con las herramientas que hemos podido obtener, que son escasas, pero no importa, mira, no hay que ser tan ambicioso en lo que uno puede proyectar o ayudar a las personas que están pasándola mal, sino que yo siento que tiene que ver con la calidad. Si ayudamos 2, 3 mujeres a 3 o 5 niños, yo soy feliz y que hayan podido salir y un poco reparar eso, porque en el fondo es como tú dentro de tu herramienta, de tu profesión o de tu quehacer de una ciudadana, como sociedad, cómo nosotros nos ponemos en esa vereda. Entonces ese ha sido como nuestro grito de lucha. Y en la parte histórica yo siento que efectivamente esto ha llevado muchos años y yo creo que dijimos basta. Este es el tiempo, prioricemos, lo hemos dejado pasar y también rescato lo que tú dices, que es transversal. Aquí no hay un tema político, de edades, de sexo, de pensamiento religioso, del pueblo Rapa Nui, sino de todos los que convivimos en este territorio. Entonces, es el tiempo. Y yo creo que es como el límite, como que llegamos al límite. Y por eso no hay que decaer, hay que seguir adelante, que eso es súper importante. Pekta ki au e tu ye a ko yu mai matou pa ivana gatuena mai te horha mataira pa yo te uinei hakanyanya pa yo ki te tangata pe ni ta yo me o angarina ta he uyo he hanga o ngadi o angarina mu kamiari ranga tiara me yo mai mua ivana gatua urungi te hoya huru matahiti pe mua petua chaura petua yo mai he hanga o ngadi era hanere ngadi ita purai mu kamiari ngati arare ta yo pe ni me o angarina maua. Para empezar, dar gracias a Tiare, que está allá en España, dar gracias por su saludo, muy cordialmente. Y sí, recuerdo muchos años atrás haberlo conversado, de hecho, con ella, este tema del cambio, de por qué no hacíamos algo para cambiar. Y justamente en ese tiempo había muchos movimientos de que me explicaba que el temor mucho era de que las personas en Rapa Nui tenían, de que si se llegara a modificar el artículo 13 y 14, de que pudiera influenciar en el tema de los impuestos. Y dijo, pero ¿cómo esto es posible si no tiene nada que ver en una cosa con la otra? Pero sí, yo sé que este tema del cambio del artículo 13 y 14 es una lucha que ya se viene llevando dentro de la comunidad ya hace mucho tiempo. No es de ayer. O sea, y gracias a Dios que esto, bueno, no es como si fuera que hermoso que haya sucedido todo este daño, todo este dolor, para que justamente podamos llegar a un momento de que sea realmente necesario para cambiar esta ley, porque no podemos seguir permitiendo o cubriendo la maldad y priorizando a los criminales y no justamente a aquellos que sufrieron o que han vivido el crimen en sí, en su propia carne. Entonces yo creo que es una gran necesidad que tenemos como sociedad para empezar, como sociedad, para que podamos también empezar a madurar de alguna manera, de poder brindar un espacio saludable, en parte lo que es salud mental, como la tía está hablando mucho,
yo creo que empezando por todas estas mujeres valorosas que estuvieron encaminando este trabajo, cada uno aportó su granito. Y ahora, hace como unos par de meses, el tema de lo que sucedió, que puso como la cereza o sea, hizo rebalsar el vaso, que ya es demasiado. O sea, claro, tampoco podemos seguir callando situaciones como esta. Y justamente es necesario brindar una salud para la sociedad, para nuestra juventud, donde podamos criar a nuestros hijos de una manera correcta, donde podamos enseñar los valores justos también. Entonces, bueno, yo creo que ha sido un gran trabajo de todas las mujeres que han participado en esto desde su inicio. Y excelente que podamos trabajar esto hoy día en la comunidad. En realidad, ojalá que muchos también lo acepten y que no vean esto como una amenaza, en realidad, sino que como una posibilidad de cambiar y mejorar nuestra sociedad. Qué bonito todo lo que dice la Tudy, me encanta todo lo que ahí sintetizó en breve, y de hecho yo estoy bastante optimista respecto de esta consulta. Cuando esto se inició, en definitiva fue como casi un alivio, o sea, después de 10 años, realmente fue gratificante ver que finalmente desde el Ministerio de Desarrollo Social hayan tomado esa iniciativa de finalmente acoger esa demanda de las mujeres. Y aquí quiero hacer énfasis además, Jimena, respecto al tema de un tema transversal. O sea, la violencia, ¿no es cierto?, que aborda justamente estos artículos, es un tema transversal. Incluso, creo yo, sobrepasa el tema indígena. Porque la violencia no solamente existe en el mundo indígena, pero existe, o sea, en todas las sociedades. Entonces, hoy día lo estamos tomando porque obviamente el convenio 169 en la cual nosotros estamos amparados tiene un mecanismo para los pueblos indígenas que nosotros obviamente, o sea, que consagra el derecho a ser consultado. Y por eso estamos en este proceso. Pero finalmente, a grande, desde una visión más general, el tema de la violencia es un tema que nos afecta a todos y a todas las sociedades, ¿ya? Y más específico también hay que decir que no es la violencia que nosotros vemos a lo mejor que sale de nuestra boca, ¿no es cierto?, sino que tiene que ver con la violencia sexual. O sea, el tema principal, por lo menos que nos convoca a esta consulta, no tocar mucho, porque esto tiene que ver, es muy jurídico, entonces tiene que ver con los delitos que están inscritos en un código, ¿no es cierto? Y claro, abarca muchos delitos. Y yo creo que una de las cosas que producen temor, miedo, no sé cómo decirlo, o no se interpreta bien, es que tengamos que ver con los temas de la propiedad, ya de la tierra. La tierra es de los Rapa Nui y es de los Rapa Nui. Aquí estamos hablando de una violencia que tiene que ver con la indemnidad sexual. Y eso es lo que estamos apelando y luchando. Y es súper importante resaltarlo para que no exista esa duda. No, pero es que va a venir esto, que el delito, etcétera. Entonces, claro, es muy jurídico, pero también tenemos que llegar nosotros como ciudadanos y ciudadanas, tenemos que llegar con el lenguaje claro para que comprendan que es muy específico lo que estamos consultando. Y lo otro que quería resaltar, que las consultas indígenas amparadas por la OIT son de buena fe. Entonces, yo parto de esa base, que se parte de buena fe. Y en ese sentido apelamos a lo mejor tiene que ver con los sentimientos, con las emociones, ¿ya? Pero también tenemos que usar la razón. Y la razón tiene que ver, por ejemplo, no permitir más la impunidad. Eso tiene que ver en un raciocinio. ¿Por qué en un delito de connotación sexual tiene que tener como beneficios, entre comillas, siendo de que es algo grave y que causa un daño grave? Entonces, eso es muy importante que los ciudadanos, las ciudadanas, cuando vayan yo el tema de la consulta se lo dejo al pueblo Rapa Nui, y ellos van a ser los que van a hacer las preguntas, los que van a decidir, y ojalá que sea lo mejor. Pero nosotros tenemos la obligación de explicarle al otro que no entiende, decirle, mira, esto es lo que está pasando, esta es nuestra realidad. Una ley que lleva 55 años, pero estamos en otro año con una sociedad distinta,
con realidades distintas y que obviamente traspasa se quedó como en el pasado, es antiguo, es anticuado. No sé si se entiende un poco el ¿cómo se llama? El concepto. Entonces, cuando ya las leyes siempre son modificables, siempre. Y si hay bueno, resalto de nuevo, si hay algo de buena fe, imagínate, se nos está dando el camino maravilloso. Bueno, respecto de los artículos, Jimena, ahí justamente tú hablaste un poquito de eso. Yo siento que, por lo menos en todo este proceso, lo he visto con mi familia, todo el interés que ha habido de conocer en profundidad, de hecho, entrar un poco a lo técnico de cada uno de los artículos. Y ahí yo quiero de pasada como agradecer y felicitar a los abogados que han estado participando y entregando su tiempo y además dando todas estas explicaciones, donde finalmente profundizando cada uno de los artículos uno se va encontrando con cosas novedosas, en definitiva, que uno no tenía conocimiento. Ahora, si tú me preguntas a mí, desde mi perspectiva, desde que empieza toda esta problemática en nuestra sociedad, yo no puedo concebir, en definitiva, que en un pequeño territorio como esto finalmente podamos salir beneficiados respecto de algunos delitos, respecto de ciertos delitos que son de gravedad, creo yo. Entonces, hoy día estamos finalmente buscando, creo yo, desde la perspectiva como mujer, finalmente es la igualdad ante la ley. No puede ser que en un territorio como esto haya una particularidad de condena que sean disminuidas o que puedan optar, de hecho, por medidas alternativas respecto de delitos que finalmente en todo el continente tiene un grado mayor de condena. Entonces, ¿por qué debe haber esa diferencia? Finalmente yo lo veo así porque además nosotras las mujeres que hoy en día finalmente hemos estado históricamente en búsqueda de igualdad de oportunidades, igualdad y equidad de género en diferentes ámbitos laborales, políticos, en fin, pero esto también tiene que ver con eso. O sea, esto es un derecho a la mujer de vivir en un entorno sin violencia. ¿Ah? No sé qué opinan ustedes. Mira, yo creo que este tema del artículo 13 y 14 realmente no veo por qué no se podría modificar. Para empezar, las mujeres también tenemos los mismos derechos que los hombres, que sea mujer, que sea hombre, todos tenemos los derechos humanos por igualdad. Yo creo que también este artículo 13 y 14 fue creado en un momento que era apto para la isla, en la situación de la isla, en la parte social. El contexto histórico. El contexto histórico que había en la época, pero ya hoy en día ya necesitamos evolucionar, no podemos seguir en la misma pauta que teníamos en el pasado, en realidad. Claro. Y yo creo que hoy en día la oportunidad que tenemos como pueblo, como se ha creado toda esta búsqueda de parte de las mujeres, donde ahora se ha acogido la necesidad de modificar el artículo 13-14, y además bajo el alero del convenio 169, donde en realidad he visto que sí ha visto un apoyo tremendo de cómo debería funcionar el convenio, el proceso de consulta, porque hablamos, han sido 2 o 3 meses creo de esto, de las consultas que se han hecho con la familia, y sí han sido, si uno mira las características que debe tener la consulta de eso, de previo, informado y consentido, ha sido exactamente lo que se requiere. Entonces yo creo que ha sido un espacio tremendo para las familias para reflexionar y ver la necesidad de modificar estos artículos 13 y 14. O sea, todo crimen necesita su sanción como corresponde. O sea, yo creo que no es porque de alguna manera están buscando justificar de que es algo cultural y tampoco para mí es una aberración en realidad cuando escucho eso de que es algo cultural, que es realmente bárbaro, como lo pude leer por ahí, tal vez fue una equivocación, pero realmente no podemos mostrarlo. También es una parte de nuestra cultura que, oigan, seamos diplomáticos, seamos una cultura educada, una cultura digna, no podemos basarnos en que la cultura así, ni lo es así. Yo no creo. O sea, te diré, Tuji, que eso ha sido uno de los grandes argumentos finalmente ocupado por ese temor
porque yo creo que aquí finalmente es un temor que hay en la modificación de esos artículos, porque podría afectar la ley en su totalidad. ¿Me entiendes? La ley 16.441 es más conocido como la ley Pascua. Y ahí está el temor principalmente. Entonces, ocupan ese tipo de argumentos de poco menos que es algo cultural, que es totalmente falso. Si en algún momento se quiere consultar a la ciudadanía, al pueblo Rapa Nui, cualquier artículo de la ley Pascua tiene que consultarse sí o sí, pero es específico al 13 y 14. Yo de lo que puedo decir, me parece interesante lo que se ha hecho hasta el momento como proceso, ¿ya? Estamos, sí, bastante tiempo en el tiempo de difusión e información, y yo creo que ha sido bien interesante, especialmente las personas que están trabajando en esto en profundo, de que se han dado los tiempos, ¿ya? Se han dado los tiempos, después viene la otra etapa, donde qué va a pasar en el diálogo interno, cómo vamos a entendernos con respecto al Estado, ¿no es cierto?, con respecto al 13 y 14. Entonces yo resalto eso, que los tiempos han existido, incluso en las redes sociales aparecen muchos. Si no les quedó claro, llámenos, estamos dispuestos a ir a sus casas, qué sé yo. Ahora, el 13 yo tengo, de lo que he leído, es que es un artículo que habla de los delitos que están en el código, ¿no es cierto?, penal, de varios delitos, y que habla de los naturales, y los naturales es una palabra bien interesante, porque tiene buena para ser interpretada, digo yo, pues. Entonces, eso de los naturales, ojo, porque podría causar en las personas equivocación. Con respecto a los delitos, como decía, sí, hay una rebaja de condena frente al delito que se comete en el territorio. Y esos delitos tienen una rebaja de pena, ¿ya? Que lo han explicado mucho los abogados con respecto, y han puesto ejemplos, ¿ya? Pero como estamos todos concentrados y en el mismo camino de delitos sexuales, entonces, en el 14, el juez podría, un verbo bien interesante, modo potencial, o sea, podría o no podría. Exacto. Pero podría decir, ¿sabe qué? Sí, en el 13 se le aplicó este castigo, pero acá yo podría rebajar aún más esa pena en un tercio, si es que me... O sea, en el 14, en el fondo, la facultad del juez, o sea, del magistrado en ese minuto, es poder justamente dar la posibilidad de que estas condenas de presidio que han sido rebajadas pueden ser cumplidas, de hecho, o sea, pueden tener medidas alternativas, ¿ya? Entonces, y de hecho ahí es bien preciso, porque dice que hasta los 2/3 finalmente de la condena puede ser cumplida afuera. Y es ahí donde justamente está uno de los grandes problemas, es la revictimización, ¿no es cierto? Sobre todo en una sociedad tan pequeña, donde en definitiva tú vas a poder ver tu victimario en cada esquina y durante el día, a plena luz del día. Entonces, efectivamente, ahí obviamente se genera esa sensación de que no ha habido, o sea, de que hay impunidad. Exacto. Y lo otro, que el 14 también habla de los delitos, cualquier delito. Eso es muy importante, cualquier delito, pero cometido en el territorio. Disculpen una pequeña aclaración. Entonces, lo que entiendo, estos artículos se aplican realmente a cualquier delito. El 14. El 14. Sí. Y el 13 específicamente en la sobre parte algunos solamente. Sí. Sí. Sobre todo lo que tiene que ver con delitos en contra de la familia, delitos en contra de la propiedad. Esos son principalmente lo que contempla el artículo 13, si no me equivoco. Sí. Okay. Sí, porque si realmente ahí hay un tema, pues, o sea, en realidad, si tiene que ser algo que sea modificado realmente por todo tipo, nivel de delito, y específicamente si hay un artículo que refiere realmente a la vulneración de la familia y de la mujer, de los niños,
por eso también las mujeres se sienten muy... O sea, ese es el tema, de hecho, que nos convoca el día de hoy, Sí. que tiene que ver principalmente con los delitos de connotación sexual, como Sí. se dice, que afecta tanto a las mujeres, que ha afectado tanto también a los niños, también, que eso es un tema. Y bueno, y la violencia también hacia los hombres, porque sabemos que también ese tipo de violencia existe hacia los hombres, quizás en minoría, quizás menos visible, pero también está ahí. Nos abre también una arista que estaba como en penumbra, que es se denuncia más. Y eso es importante, o sea, la gente tiene la conciencia de que lo que yo estoy denunciando es un delito. No lo denuncio porque sí, sino porque es un delito. Y en ese sentido quiero decir que el silencio es el peor verdugo que puede existir en la vida. Y no tenemos que ser cómplices de silencio. Estoy muy de acuerdo contigo, Jimena. Yo creo que de hecho, bueno, a nivel país también se ha podido ver estadísticamente que ha habido mucho más denuncias y hoy día existen justamente un sinfín de posibilidades a través de la farmacia, hay números de teléfono disponibles y por eso finalmente hoy día y con todo este movimiento también de emancipación, como se dice, de las mujeres, como que cada vez estamos más empoderadas, finalmente también ha hecho que hoy día es un poquito más visible. Sí. Pero la problemática que nosotros tenemos que resolver finalmente en una sociedad tan pequeña como esta es ver de qué manera justamente podamos aportar finalmente a ¿cómo se llama? A tener eso, o sea, a lograr la reparación finalmente y a evitar también que todo esto siga continuando, porque en definitiva estos artículos 13 y 14 lo que hacen es permitir que esto siga, en definitiva, siga sin mayor, digamos, condena que mereciese tener finalmente. Claro. O sea, finalmente, si tú me preguntas a mí a modo de resumen, y lo que siempre, digamos, he expresado, es que para mí es totalmente impensable ver que esos tipos de delitos tengan mayor beneficio solamente porque han sido realizados acá en el territorio y por personas de acá. Entonces, Y además, ¿por qué debe haber un beneficio, ¿no es cierto? O sea, finalmente ser victimario de una violación, por ejemplo, ¿por qué tiene que tener menos condena, ser menos sancionado que en otras partes del mundo o que en el territorio del continente? ¿Me entiendes? Exacto. Si ese es finalmente para mí el fondo de la discusión. ¿Por qué en este pequeño territorio todo tipo de condena contemplado en el artículo 13 debe tener beneficios? Claro, porque Por eso uno, estamos pidiendo igualdad además, ante la ley respecto de claro, eso. además tú tienes el concepto de lo que tú has aprendido en la historia, en tu familia, en la escuela, que el delito tiene que tener un castigo. Entonces aquí es como el mundo al revés. Cometo un delito, pero tengo un beneficio. Bueno, Eso, Es que a eso nos referimos justamente con aquí esta uno consulta. en realidad observa su propia gente, su propia cultura de que de alguna manera es callar, o sea, se comete una violación, se comete, ¿cómo se llama?, una violación contra una persona, ese abuso de una persona, cualquier tipo de crimen en realidad. Y la ley no es una ley de justicia, sino que es una ley de que el callar, o sea, que no se habla, que es completamente tabú y que como si fuera que es normal, pero no es normal. Tenemos toda una conciencia, qué bueno ese concepto que lo una conciencia ya hoy en día despierta. Nuestros jóvenes son mucho más rápidos que nosotros, están todos ahí afuera dentro de internet y de estas cosas. Entonces, ¿por qué no más mostrarle a nuestros jóvenes que también somos una sociedad que estamos adaptada? O sea, no se trata de ya como modificar nuestros rasgos culturales, sino que adaptada, ser educada, ser diplomática. Vuelvo a repetir lo que decían delante, pero ya no podemos callar, o sea, ya no es como en la antigüedad que sí miramos a otro lado, ¿no? Hay que, por la justicia, por el derecho de las víctimas de poder... Y por la salud mental, por la salud sí, mental. ese es el tema principalmente. Y la dignidad también del ser humano. Entonces, a propósito de eso, quería contarles también una muy buena noticia que ya muchos sabrán, que conscientes de esta necesidad de trabajar por las necesidades de las mujeres y del bienestar de las familias en nuestra comunidad,
como municipio tenemos una alianza con ONU Mujeres ya desde el año 2019, donde se están generando una serie de actividades que lo que buscan precisamente es poder derribar estas desigualdades de género y que trabajemos cada vez más por las necesidades de hombres y mujeres en Rapa Nui. Así que hoy en día se están desarrollando, ya existe una red de promotores y promotoras por la no violencia en Rapa Nui, que ya está empezando a efectuar varias actividades. Existe también, se desarrolló un estudio de violencia de género y también una propuesta preliminar de igualdad de género para nuestra comunidad, donde uno de los aspectos fundamentales de esta propuesta es la necesidad también de modificar estos 2 artículos porque atentan directamente contra los derechos humanos de las personas, de las mujeres, de los niños y fundamentalmente con el bienestar que nosotros tenemos que tener en nuestras familias Rapa Nui y familias que viven en nuestra comunidad. Siguiendo el mensaje que nos hace Tiare Paoa, qué interesante hablar de ONU Mujeres, porque ellos tienen un plan a 10 años, sí, hasta el 2030, 20 años, un plan con objetivos estratégicos, y ahí aparecen los temas de la mujer, los derechos de la mujer, la dignidad, etc. Entonces es interesante que también así como se ha ido viendo estos objetivos estratégicos, donde se ha visto el medio ambiente, donde que yo estoy absolutamente de acuerdo, pero no nos olvidemos que el ser humano es lo más importante. Si nosotros no tenemos una sociedad sana, libre, si no tenemos una sociedad que es capaz de asumir sus desafíos, y esto va un poco en el desgaste que uno puede tener en el tiempo, ¿ya? Entonces yo invito a la comunidad en general que seamos capaces. Mire, todos estos procesos son de ilusiones y de desilusiones, de esperanza y desesperanza. Es como los extremos. Me ilusiono, me desilusiono. Lo quiero, no lo quiero. Entonces, el espacio ese que se da entre el extremo al otro es un espacio que nosotros tenemos que tener de reflexión. Entonces, me parece muy bien que ONU Mujeres esté interesado en esta sociedad de Rapa Nui, para poder manifestar lo que significan los derechos humanos, la dignidad de las mujeres, de los niños, de los adolescentes, de los hombres también. Así que ese es mi llamado y apelo a la buena fe. Bueno, yo por lo menos en ese sentido, Jimena, me parece excelente a raíz de todo lo que dijo Tiare, que existan hoy día mayor red finalmente de apoyo. Tenemos a ONU Mujer, tenemos al Centro de la Mujer también ahí a disposición, de poder tener directrices, ¿no es cierto?, para poder salir de repente de ese tipo de situación. Yo creo también que tenemos que fomentar un poco más, reforzar a lo mejor el resto de las otras redes, ¿no es cierto? Hay muchas redes colaboradoras finalmente de temas de la infancia, en fin. Entonces, y eso poder llevarlo también al tema educativo, porque yo creo que hoy en día además hay muchas personas que se están abanderando un poco de ver ese tema de educación, porque desde ahí tiene que partir también esto. Entonces, respecto un poco a los temores que ha habido sobre la modificación o posible derogación de los artículos 13 y 14, respecto de que eso podría tener un impacto sobre la ley 16.441, y tú lo dijiste al principio, de que este ejercicio de hacer reforma, derogaciones de artículos se hace día por medio en el Congreso, en el Parlamento. O sea, no es nada fuera, digamos, de lo común. Ya, acostumbran a hacer eso permanentemente. Entonces de repente surgen temores, pero que aquí tenemos también que saber que eso se hace siempre, y que en definitiva, si queremos, si se pretende modificar otros artículos de la ley Pascua, también tendría que pasar por un proceso de consulta. Esto mismo, porque hoy día solamente esta consulta está dirigida a los artículos 13 y 14 en sí, y no pretende interferir los otros artículos. Entonces también tenemos que saber
no tener el temor, entender que hoy día hay procedimientos, ¿no es cierto?, y que nos da la seguridad que finalmente esto se va a cumplir, como tú lo dices, de buena fe, ¿no es cierto? Y hoy día me siento bien esperanzada porque yo siento que estamos llegando ya como al final finalmente de este camino, que espero que se concrete en definitiva sobre una modificación o posible derogación de algunos de estos artículos, y que nosotros también, las mujeres, sigamos siendo las abanderadas de esto, porque en definitiva no puede haber esta discriminación, porque esto es discriminación hacia nosotros, hacia nuestros derechos a vivir en un entorno libre de violencia. Bueno, en respecto a lo que Tiare está comentando sobre el derecho de las mujeres hoy en día en Rapa Nui, que estamos avanzando en el tema del derecho de la mujer, yo veo la mujer como la eje, el pilar de la familia, y nosotros como pueblo, como cultura, me gustaría mencionar esto, debemos empezar a crear nuevos paradigmas, nuevas enseñanzas para nuestros hijos, porque la cultura de los antepasados ya está en el pasado. Y la cultura empieza hoy, en nosotros. ¿Qué vamos a construir? ¿Qué vamos a dejar a nuestros hijos? Entonces, es importante empezar a construir sobre bases que correspondan ya a nuestra visión, a nuestro respeto, a la justicia. Bueno, hoy en día se está abarcando el tema de las violaciones, del abuso corporal, físico, mental, pero también yo creo que el enfoque también debiera ser mucho la familia. Yo he venido a encontrar situaciones con familias de la isla en donde por una discusión entre madre e hija se le ha retirado todos los hijos a la familia. Yo creo que no podemos ser tan drásticos de llegar y sacar a todos los hijos, sino que hay también que crear procesos donde se estudia, donde si la ley quiere intervenir, se puede acompañar a la familia, pero no retirar de una vez a los hijos, sino que, porque para mí la familia, todos estamos hablando de un bienestar, estamos tratando de educar a futuros ciudadanos Rapa Nui o de la comunidad Rapa Nui que sean responsables, que sean respetuosos, que sean diplomáticos, que sean educados. Y la eje para eso es la familia. Entonces nosotros como comunidad, como sociedad, tenemos que velar y proteger esa familia, esa figura de familia como integral. O sea, yo ahora no estoy hablando de matrimonio o de pareja, sino que los niños, cómo estamos criando a nuestros hijos, qué es lo que estamos proveyendo para eso. O sea, el tema de la violación y el abuso es un tema, pero nosotros como sociedad, como cultura, aún más tenemos puntos que revisar y enfocarnos en eso también. Y es muy bonito todo lo que tú dices ahí, efectivamente yo creo que ese es el camino, ese es el camino y parte por supuesto desde la educación, desde la niñez, ¿no es cierto?, para poder lograr esos cambios. Así que yo concuerdo plenamente con todo lo que tú acabas de mencionar. Entonces ahí una vez más vemos que más allá de los artículos 13 y 14 tenemos un sinfín de otras cosas que también empezar a revisar. Para ir despidiéndome entonces, quería terminar contándoles el tremendo compromiso que hoy en día tiene el municipio con temáticas de género, ¿cierto? Y con la igualdad entre hombres y mujeres, con el bienestar de las familias a través de esta gran alianza que tiene con ONU Mujeres, que es un paraguas tremendo para nosotros como comunidad poder contar con ellos también. Así que nada, les dejo un abrazo gigante a todas las mujeres del programa, a Tiu, a Tujira, a Jime y a Fran. Espero de corazón que lo de la consulta logremos en la consulta poder modificar ambos artículos y les dejo un abrazo tremendo. Yorana Corúa. Mi mensaje final, gracias por la invitación y compartir aquí con las amigas. Principalmente me voy a dirigir a la comunidad Rapa Nui. Yo no tengo derecho a voto, pero sí a voz. Y las personas que quieran saber un poco más, yo estoy dispuesta a explicarlo, porque es un tema que a mí realmente me interesa. Principalmente para mejorar la calidad de vida de las personas. Pero me quiero dirigir a la comunidad Rapa Nui. Confíen en que esto en lo que se decida, porque esto lo va a decidir el pueblo, no es una cosa impuesta. Entonces, si se va a tomar una decisión, que sea lo mejor para el pueblo Rapa Nui.
A eso llamo yo. Maururu korua ta'atoa, korua e te hua ai e hakarango mai ene Angarina, kia tia Chiu, kia tia Jimena, iri mai nei, ki utanei mo aamu mo mato o tātou orungi te waha nei o te artikulo 13-14. E te hua ai, na e korua rima te reo, na e korua rima te hakatereinga o tātou henua, te riwa mo tātou ngā poki, e hanga korua mua ngiangi i te me nei irae, e hanga korua ki te me nei mohuri, i te me rake ki te riwa. E hanga korua ki te me e api, nehe mo tātou motu, mo tātou ngā poki. Pehiwa a korua i hakarongo mai ai i wānanga nei, i wānanga atu ene āmu atu ene e matou atatoru. Mauru korua hakarongo mai, ka pu atirima ki te ango te henua, me e riwa mo tātou. Ina tātou ko kui, ina tātou ko ria. Penei e airo ate tahi me i tua. Kua ngiangia i te korua manau, i te rahi o te tau pai e hakatere nei tātou e kimi nei te ara riwa, e ai te roa takoa mo haoro mai e mo pu au trima. Maururu, i orana korua. Peira e te hua ai e tōku manau, titika ria te wānanga tātou aena o e wānanga mai ene e tuhie, ki runga i te hau, hohonu ria tō o manau, e hohonu ria takoa te amo tātou i wānanga i Angarina. Y bueno, yo creo que aquí Tuhi ha sido bien precisa respecto del asunto. Yo comparto plenamente todo lo que ella acaba de mencionar. Nosotros, como dice Jimena, debemos confiar el día de hoy. Debemos entender que finalmente esto tiene un propósito positivo para todos nosotros, así que yo ya hago el llamado a que continuemos, que esto tenga finalmente un final favorable y que eso obviamente va a favorecer la continuidad de una sociedad que nosotros pretendemos obviamente dar un giro. Nosotros hoy día hablamos de que queremos mejorar la sociedad. Estamos viendo todas las dificultades que se nos presentan, pero efectivamente este es un primer paso que nosotros podamos hacer y lograr para mejorar justamente nuestra forma de convivir. Exacto. Maururu. Maururu. Anga, moa muatu, tahime ene.